Bien, José, explícanos más o menos en qué consiste el arco minero del Orinoco y cuál es la importancia estratégica del arco del Orinoco para la región venezolana y para la región amazónica en general. El río Orinoco forma parte de un gran conjunto que hemos estado considerando como parte del corazón de lo que llamamos la Amazonía. Está conformada, por un lado, por el río Amazonas, con todos sus afluentes, naciendo en Iquitos, Perú. Asia cubre todo lo que es la región amazónica de Brasil, el Perú, Bolivia, y posteriormente se une con la Orinoquia, que viene siendo el otro lado, formado por el río Orinoco, el Guaviare, el Cauca, el Meta, que son los ríos que van a conformar o a potenciar al Orinoco como el segundo, el otro costado del corazón de lo que es Suramérica, que está consustanciado además con la misma cordillera de los Andes. Es decir, tenemos que ver a Suramérica como una gran totalidad que está conformada por la gran cordillera de los Andes y el gran corazón que lo conforman, por un lado el Amazonas y por el otro el Orinoco. Es así como debemos entender el territorio y el funcionamiento territorial de la tierra y del territorio suramericano en general. De tal manera que una explotación o un daño a alguno de los tres factores que están conformando el universo territorial suramericano significa un deterioro en todo Sudamérica. Es decir, dañar la Amazonía o el Amazonas daña el Orinoco, pero igualmente daña la cordillera de los Andes. Igualmente, dañar la cordillera de los Andes afecta al Amazonas y el Amazonas afecta al Orinoco. Es una totalidad funcionando constantemente. Es a eso lo que algunos geógrafos denominan, geógrafos y biólogos denominan como el metabolismo de funcionamiento geoterritorial de Sudamérica. El arco minero afecta a una región fundamental del Orinoco, porque afecta la zona del Orinoco cuando el Orinoco alcanza su mayor volumen, y es la zona donde el Orinoco se une o recibe las aguas del Meta, del Guaviare y del Arauca, y del río Apure. Esos cuatro ríos son los que potencian más el Orinoco y son los que hacen posible que en el Guri se produzca electricidad, por ejemplo. Y son además los ríos que hacen posible que en un determinado periodo del año todas las tierras de los llanos venezolanos se inunden y hagan posible el cultivo del arroz, del maíz, del frijol, de todo, de la calabaza, en fin, de todos los productos agrícolas que alimentan al país o que alimentaban al país. En este momento eso está profundamente afectado por los dos grandes proyectos del Estado venezolano y que el gobierno de Chávez instituyó como el Plan de la República, el Plan de la Patria, que son por encima del Orinoco hacia el norte costero venezolano, lo que llamaron la faja bituminosa del Orinoco, que son proyectos fundamentalmente de petróleo y de gas, mientras que por debajo del río Orinoco, en esa misma región, consustanciado casi como espejo, como imagen de espejo, está el arco minero, que es para la explotación de oro, coltán, diamantes y demás minerales, ¿no? Es decir, esas dos grandes afectaciones en ese lugar, en ese arco precisamente, van a constituir la muerte del Orinoco y por lo tanto la muerte de la agricultura en Venezuela en función o en favor de la minería, del extractivismo y de las grandes transnacionales. Ahora, en lo concreto o a nivel local, ¿cómo afecta eso a las comunidades indígenas que habitan esa región? En el arco minero, en la región que llaman arco minero, por debajo del Orinoco, hay de inmediato 8 pueblos indígenas que son el Pemón, el Yecuana, el Eñepá, los Yodi, y otros pueblos que en este momento no recuerdo, pero son 8 pueblos indígenas que de inmediato serían afectados. Pero
cuando tú tocas afectas un punto, la afectación se extiende hacia otro. En la zona de Bolívar, que es donde está ubicada la explotación, el estado Bolívar, va a afectar a todos los pueblos amazónicos. Estoy hablando de alrededor de 30 pueblos que están allí conectados vía ríos, por diferentes ríos al Orinoco. Cuando tú vas a afectar o explotas minas de oro en donde se utiliza o mercurio o cianuro, definitivamente eso va a afectar o va a llegar a las aguas de los otros ríos y va a afectar definitivamente a los otros pueblos. Por otro lado, el río Orinoco en la parte donde va a ser explotado el arco es cuando el río se dirige hacia el Atlántico, es cuando el río se dirige sus aguas al Atlántico hasta a través del delta. El cianuro que se está utilizando va a ser llevado por la corriente del río, afectando tierras de otros pueblos que no están cerca del arco, y va a afectar al mismo océano Atlántico en el momento en que las aguas del río se viertan al océano. Ahora, José, ¿cómo se explica un proyecto como este, de dimensiones extractivistas como este que tú nos estás explicando, en el marco de un proceso como el venezolano? Porque en principio estos planes tienen también tenemos que verlos también consustanciados con un proyecto, un programa mucho más extenso y mucho más poderoso, que es el plan o el programa de la IRSA, que es el programa de infraestructuras de integración, que corresponde al nuevo modelo de acumulación capitalista establecido por las grandes corporaciones y por los grandes centros financieros, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, han establecido un programa de reordenamiento territorial para el proceso de acumulación, el nuevo proceso de acumulación capitalista. En ese nuevo reordenamiento territorial, a Sudamérica le corresponde, de acuerdo a ese programa, le corresponde realmente donar, entregar toda su fuente de energía, toda su riqueza mineral, material, para convertirla en capital acumulado. A Venezuela en particular le corresponde el papel de producción de energéticos y de minerales como el coltán y el oro, mientras que de pronto a Bolivia y a Perú les corresponde la producción de litio. Es decir, el capitalismo corporativo, las grandes corporaciones han establecido el papel de cada una de las regiones en el mundo y el papel de cada uno de los países en ese programa de acumulación. El caso venezolano es paradójico porque definitivamente quien lo impulsa, quien lo establece, es un gobierno que se autocalifica de revolucionario, de izquierda o de progresista, pero definitivamente que está respondiendo a la misma lógica del capital y nos ha planteado ese programa como un programa para un profundo crecimiento económico que haría posible el desarrollo de programas sociales o de políticas públicas para el beneficio de la población. Sin embargo, es importante decir que esa explotación, tanto de la faja bituminosa del Orinoco como el arco minero del Orinoco, va a constituir la pérdida de la totalidad de las tierras altamente cultivables y productivas de Venezuela. Y eso va a significar que vamos a depender estrictamente de los ingresos de esa misma explotación para comprar alimentos en el exterior. Ese es el plan. Y lo lamentable es que no hemos entendido la importancia del Orinoco para la alimentación de todos los venezolanos y la importancia del Orinoco para el funcionamiento geomorfológico y metabólico de toda Sudamérica. Entonces, debemos prestarle atención a eso, no solamente como un problema ambiental, sino como un problema de subsistencia a futuro de todas estas poblaciones. Y en ese sentido, ¿qué estructuras organizativas consideras tú son necesarias levantar, no solamente desde los pueblos indígenas, sino desde las comunidades que hemos sido desplazadas o desde las campesinas, urbanas en general? Lo primero es entender que la lucha en contra del arco minero y en defensa de la Amazonía no corresponde en principio a una lucha eminentemente ambiental. Ciertamente lo que se afecta es el ambiente y toda la naturaleza que está allí y por lo tanto es ambiental, sin embargo va mucho más allá. También
entender que sí, ciertamente los primeros afectados, los primeros que van a ser liquidados si esa explotación nosotros la permitimos como la pretenden dar, van a ser los pueblos indígenas, que son habitantes y son los que han aprendido a convivir allí por más de 10.000 años de existencia de esos pueblos en toda la Amazonía. Han aprendido a convivir con la naturaleza en ese espacio. Ellos van a ser los directamente afectados. Sin embargo, la lucha no es solamente de esos pueblos, porque como dijiste, por encima del Orinoco tenemos una altísima población de campesinos que han vivido y han desarrollado sus cultivos en esa región. Por otro lado, esa alimentación que se produce por encima del Orinoco, en los llanos venezolanos, es lo que alimenta a toda la población de Venezuela, pues al 80, al 90% de la población venezolana. De tal manera que los involucrados somos todos. Son los campesinos, son los indígenas, son los pobladores urbanos y por lo tanto tenemos que unir esfuerzos. Por otro lado, la situación política y económica en Venezuela ha impulsado lo que se ha dado en llamar una diáspora de gente que ha salido del país buscando mejores recursos, formas de poder sobrevivir y actuar pues en relación a nuestro país, a nuestra realidad, pues, ¿no? La gente que ha salido, en principio yo llamaría, número uno, no sentirnos derrotados. Es decir, estamos fuera del país no porque hayamos huido por la derrota, sino porque estamos buscando fuerza, fortalecernos para poder realmente regresar y levantar el país tal como lo merece, ¿no? En segundo lugar, es posible desde aquí, desde donde estén, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Bolivia o en Colombia, etcétera, poder levantar formas de organización de los migrantes venezolanos que, en primer lugar, promuevan la discusión, el debate, la mirada sobre el arco minero del Orinoco como el proyecto que va a liquidar o liquidaría a Venezuela como país autónomo independiente. Segundo, es posible generar formas de lucha en cada uno de los países y formas de organización que generen recursos, apoyos internacionales, visibilidad internacional a la lucha de los pueblos indígenas que directamente están luchando y afectados por esa minería y por salvar precisamente el corazón de agua de Venezuela, que es el río Orinoco. ¿Cómo hacerlo? Reuniéndose, convocando a conversar, hay producciones cinematográficas, documentales que se están produciendo en torno al problema del arco minero y a lo que eso significa para Venezuela. Es promover esos debates, promover esa visibilización y al mismo tiempo provocar movilización en cada uno de los países de la migración venezolana en favor y en defensa del Orinoco y de los pueblos indígenas y campesinos que van a ser afectados por esa explotación y del país en general, que si ese proyecto se genera con la fuerza con que lo pretende hacer el gobierno y las corporaciones, definitivamente liquidarían a Venezuela como país soberano, independiente, autónomo. Es necesario que todos los que estén fuera del país nos ayuden a visibilizar esa lucha, que como digo, no es solamente de los pueblos indígenas, es de los campesinos, es de los pobladores urbanos en las ciudades de Venezuela, es de los estudiantes, es de los trabajadores que van a ser desplazados, están siendo desplazados porque se están acabando las empresas en las que ellos pueden laborar, y definitivamente ese proyecto va a liquidar toda forma de constitución de Venezuela como país soberano. Es necesario que todos, en todas partes, en cualquier lado que estén, convocarlos a conocer el problema, reconocer que el Orinoco es nuestro corazón de agua, y segundo, que pueden movilizar, pueden hacer visible esa lucha y convocar a movilizar a todo el mundo en función de la defensa de eso que es la soberanía de Venezuela.